Buenas tardes, buenos días con nuestros alumnos virtuales que nos están siguiendo en las clases. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de electrónica analógica dentro del curso de electrónica analógica digital y de potencia. Lo que vamos a hacer es segmentar o dividir en tres partes el curso para seguir una secuencia lógica, comenzando con la parte de electrónica analógica. Dentro de los objetivos del curso se pretenden, por ejemplo, adquirir los conocimientos y la capacidad para interpretar un esquema electrónico. Esos esquemas electrónicos muchas veces ustedes los van a encontrar en los libros, en los software y muchas veces implementado ya en una tarjeta electrónica, por ejemplo, la tarjeta electrónica de un celular, de una laptop, etc. Y saber el funcionamiento de estas tarjetas y de estos esquemas teóricos. Dar solución a las fallas electrónicas, detectar componentes electrónicos dañados. Dichos componentes, por ejemplo, pueden ser resistencias, condensadores, diodos, capacitores, integrados, etc. El siguiente objetivo que se pretende alcanzar para nosotros es ser capaz de resolver problemas de electrónica analógica, electrónica digital y electrónica de potencia, con diodos, resistencias, transistores, condensadores, amplificadores operacionales, timer, integrados y demás componentes electrónicos. Y como tercer objetivo, vamos a tener que alcanzar a realizar los proyectos de aplicación real por cada clase. Entonces comencemos con la definición de lo que es electrónica analógica. La electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas, cuyas variables, por ejemplo, tensión, corriente, resistencia, etc., varían de una forma continua en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener valores ya establecidos y pueden tomar valores, por ejemplo, teóricamente infinitos, como las resistencias. En contraposición, a diferencia de la electrónica digital, las variables solo pueden tomar valores discretos y tienen siempre un estado perfectamente definido. Bien, dentro de la electrónica analógica no vamos a tocar el tema de envío de datos. Solamente vamos a analizar lo que son los componentes activos y pasivos. Dentro de los elementos pasivos, por ejemplo, vamos a tocar lo que son resistencias, vamos a tocar lo que son resistencias variables, vamos a tocar el tema de, por ejemplo, de lo que son los transistores, y dentro de los elementos activos vamos a tocar el tema de los condensadores, los diodos, etc. Por ejemplo, uno de los conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta antes de iniciarnos en el tema de la electrónica es el concepto de tensión eléctrica. La tensión eléctrica, también conocida como voltaje o tensión eléctrica, es una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial que nosotros vamos a usar en este caso, como podemos ver en el ejemplo, para iluminar una bombilla eléctrica o un elemento o un componente electrónico. A mayor diferencia de potencial, la bombilla principal, la inicial, va a iluminar más que la secundaria, ¿no? Como podemos ver acá en los focos. A mayor diferencia de potencial, mayor iluminación de la bombilla, y a menor diferencia de potencial, menor iluminación, en este caso, de la bombilla eléctrica. Bien, podemos ver, por ejemplo, que el generador, donde está señalando el cursor, o la parte derecha, tiene un voltaje de 9 voltios, comparado con el primer elemento que tiene un voltaje de 4.5 voltios. La unidad fundamental de la tensión eléctrica se mide en voltios y el símbolo es la V. Para temas de diseño electrónico,
en los libros o en los esquemas eléctricos lo vamos a encontrar muchas veces no como tensión eléctrica, sino como un valor seguido por la letra V, y ahí vamos a poder identificar que se trata de una tensión eléctrica. En segundo lugar tenemos lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad fundamental son los amperios y su símbolo es la A. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la capacidad de electricidad, la cantidad de electricidad que pasa por un conductor en un segundo. Su unidad de medida son los amperios. En la figura tenemos dos conductores. Esos conductores pueden estar compuestos de metal, pueden ser por ejemplo oro, cobre, bronce, plata, etc. Normalmente, en la mayoría de los casos, se utiliza como conductor el cobre. En el primer ejemplo tenemos ese cable sin corriente. Quiere decir que no está sometido a una diferencia de potencial. Por lo tanto, los electrones están moviéndose de manera aleatoria, desordenada. Sin embargo, en la segunda parte, cuando le asignamos lo que es la tensión eléctrica o corriente o voltaje, la corriente va a adquirir un sentido, en este caso de derecha a izquierda. En tercer lugar tenemos lo que es la resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor o de un cable. Y normalmente la resistencia eléctrica lo simbolizamos con el símbolo de R y su unidad de medida son los ohmios. La resistencia depende del tipo de material que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, la resistencia del oro es mucho menor que la resistencia del cobre. Por ello, es que es un mejor conductor. A menor resistencia, mayor conductividad. Y por último vamos a tocar el tema en este módulo de lo que es la instrumentación electrónica básica. Vamos a ver cómo funciona un multímetro, para qué se utiliza un multímetro, vamos a hacer medidas con multímetro y vamos a analizar todos los conceptos fundamentales con lo que respecta a la medición de componentes eléctricos, electrónicos, mediante el uso de un multímetro digital. Acá podemos ver sus partes. Cada una de esas partes los vamos a tocar a la hora de realizar nosotros nuestra implementación, nuestra medición. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es la implementación física y el manejo teórico de los conceptos que hemos visto hasta ahora mencionados.